Saludo con gusto al investigador asociado del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo UNAM. Él es Héctor Nájera Catalán. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme en su programa. Bien, Héctor, oye, pues ayúdanos a entender, estamos revisando sobre todo la efectividad de los programas sociales. Me queda claro que un gobierno, un Estado de Derecho, teniendo en cuenta los grandes rezagos que hay en el país, pues se debe de apoyar de alguna manera. Algunos lo hacen de manera más específica con dinero, con estímulos a la inversión, entregando en especie también, estos programas que pues tienden a llevar a alcanzar un estado de bienestar. Pero en este sentido, pues por lo menos en esta administración y bueno, en muchas de las administraciones del gobierno federal pasado, es difícil medir su impacto y que que tengan, un impacto positivo. Insisto, me queda claro que estos apoyos deben de seguir, deben de continuar. ¿Cuál es la mejor manera de entender que un Estado debe de apoyar a los más vulnerables, Héctor? Cuando pensamos en una política social de Estado, es importante pensarlo como si tuviera dos brazos. Un brazo es el de servicios sociales, que es el acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la seguridad social y acceso a infraestructura social, que puede incluir, por ejemplo, esparcimiento. Ese es un brazo de la política social bastante rezagado, descuidado, incluso olvidado en las últimas décadas y por parte de la administración federal actual. Y después tenemos el otro gran brazo, iniciado más fuertemente en los 90s, que es el de transferencias monetarias, que han tenido distintos rasgos, y la pregunta que generalmente se hace desde el Estado es: ¿a quién dirijo, dado que los recursos son escasos, a quién dirijo estos programas? Una de las respuestas que se había dado en las administraciones anteriores es tratar de identificar a la población en situación de pobreza, entregar un estímulo económico, pero además tratar de proponer algún tipo de incentivo para que con el tiempo estas personas salieran de pobreza, particularmente desde el punto de vista de infancia. En la administración actual, esa pregunta sigue planteada de la misma manera, pero los programas no se asignan directamente a población que vive en situación de pobreza, sino se asigna a programas que tienen algún perfil asociado con pobreza, como puede ser las personas con discapacidad, o a ciertas áreas del país que tienen altos niveles de marginación. Y esto pues lleva a distintos problemas, porque puede haber personas con discapacidad que no necesariamente viven en pobreza, y las áreas de muy alta y alta marginación son generalmente rurales, donde la pobreza, si bien es extrema, no concentra al mayor número de personas en pobreza. Hoy en día el mayor número de personas en pobreza vive en las ciudades. Ahora tenemos un problema de pobreza urbana, y los programas sociales actuales están más pensados desde el punto de vista de pobreza rural. Entonces ahí entran distintas discusiones sobre si la cobertura llega a quien debe de llegar, y después la otra gran pregunta es: una vez que se alcanza esa cobertura o se alcanza parcialmente, si lo que se está haciendo se hace bien y si se producen los cambios que se espera obtener, que es todo el tema de si los programas funcionan o no. Interesante, sobre todo porque esa pregunta me imagino que queda todavía sin resolver, sin responderse cabalmente, sobre todo teniendo en cuenta que los más pobres o los que menos tienen, pues siguen siendo, y si le sumamos el componente de la pandemia, porque la pregunta en este caso que le podíamos sumar, ¿es la pandemia una generadora de pobreza? Pues con pérdida de empleos, y si de por sí ya la gente estaba mal, ahora con la pandemia pues viene a generar un impacto todavía doble. O sea, y aquí la pregunta: ¿cómo medir en este sentido tan opaco el impacto real de la pandemia frente a esta población que está, pues que es más vulnerable, Héctor? La primera pregunta, digamos, desde el punto de vista de cobertura, está parcialmente resuelta, que es a través del censo de población. En realidad, quien debería de contestar esta pregunta es la Secretaría del Bienestar, o la Coordinación de Programas Sociales, que es este nuevo ente que creó el gobierno federal,
con el censo de población sabemos que 25% de las viviendas, ¿no?, de los hogares, que es más o menos parecido en número, recibe algún tipo de apoyo social. Esto se queda corto considerando que en México viven, de acuerdo a los últimos datos de Coneval prepandemia, 42% de personas en situación de pobreza, es decir, casi 20% de personas quedarían fuera. Esto considerando que el 25% del que les hablo considera a la población pobre, lo cual no está del todo claro. Hay una proporción de personas que en realidad no viven en pobreza que recibe programas sociales. Entonces hay respuestas parciales en el sentido de la cobertura. Con la pandemia, lo que sabemos a partir de estimaciones es incremento del orden de 10%, 7 puntos porcentuales de incremento en pobreza multidimensional. Hablaríamos de 50% de la población en México. Los datos oficiales van a salir en las próximas 2 o 3 semanas. Ahí es donde vamos a saber parcialmente el impacto de la pandemia, porque lo que va a medir el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quienes son los responsables oficiales de medir la pobreza, tendrán información a mediados del año pasado, es decir, no capturan todos los efectos de la pandemia, pero sí podemos hablar de un incremento muy fuerte de pobreza, lo cual, como bien señalas, implicaría un rezago mayor todavía en términos de cobertura, y donde tenemos todavía esta gran pregunta sobre si los programas están haciendo lo que buscan hacer y si lo hacen de manera eficiente, es decir, si lo hacen bien. Aquí, nuevamente, hay respuestas parciales. El Coneval, su otra gran misión es evaluar a la política social, a los programas sociales, y emitir recomendaciones para que se vayan ajustando en el tiempo, y la primera ronda de evaluación pues fue un tanto desfavorable para los programas nuevos de la Administración Federal, empezando desde que el diseño no estaba muy claro, es decir, para qué población estaba destinado el programa, por qué, cuáles eran los medios para atender a esa población, y después si los objetivos o no eran consistentes en los términos en los que estaba diseñado el programa. Ahí la respuesta del Coneval es: se requerían hacer muchas mejoras al diseño de los programas y al monitoreo que se hace de los mismos, para después lanzar esta pregunta y saber si los programas estaban produciendo los cambios esperados. En esta última pregunta, si están produciendo los cambios que se esperaban, es donde hay muy pocas respuestas. Uno de los problemas es que por el mismo diseño que tienen los programas actuales, es muy difícil seguir a la población antes de recibir el programa, después verla una vez que recibe el programa y hacer los ejercicios de comparación para determinar si existe un cambio o no, una mejora o no, dado que el programa social se ha implementado. Y si le sumas, Héctor, que usualmente tienen otros datos, pues ahí ya nos perdimos en esa opacidad. Héctor Nájera, te agradezco esta charla. Como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.